El sol apenas se había hundido bajo el horizonte cuando Anthony arrastró los pies hasta la pequeña sala de estar, con la camisa arrugada y por fuera, los ojos evitando la mirada de Susan. Ella levantó la vista del dobladillo a medio coser que tenía en las manos y sonrió, ese tipo de sonrisa cansada pero esperanzada que siempre ponía cuando él regresaba a casa. «Llegas tarde», dijo ella suavemente, dejando la aguja. Él se desplomó en el sillón más cercano, como si el peso del mundo acabara de caer sobre él. «Perdí el trabajo, Susan», murmuró, sin mirarla a los ojos. El corazón de ella dio un vuelco. «¿Qué quieres decir con que lo perdiste?», preguntó, levantándose lentamente. Él suspiró y se frotó la sien. «Están reduciendo personal», dijo. «Dijeron que tenían que recortar costos, y yo fui uno de los desafortunados». Su tono era plano, incluso ensayado, pero ella no lo cuestionó. En cambio, se acercó y se arrodilló a su lado, deslizando su mano dentro de la de él. «Saldremos adelante», susurró ella, aunque su pecho se apretaba con pánico. El alquiler vencía en 2 semanas, los víveres se habían estirado al máximo, pero no podía dejar que él viera su preocupación, no ahora. «Podemos arreglárnoslas. Encontraré una manera». Anthony permaneció en silencio mientras Susan se levantaba y se dirigía a la cocina, buscando instintivamente su teléfono para verificar el saldo restante. Era casi nada. Ella miró la despensa, 2 latas de frijoles, una bolsa de arroz a medio llenar y un poco de pimiento seco. No era suficiente para una comida completa, pero ella lo haría funcionar. Siempre lo hacía. Desde detrás de ella, Anthony finalmente habló. «Probablemente deberíamos empezar a recortar, cancelar algunas cosas. Tal vez puedas vender ese collar que te dejó tu madre». Ella hizo una pausa, apretando el teléfono con los dedos. Ese collar no era solo una joya, era su último recuerdo de su madre. Pero se tragó su dolor y forzó un asentimiento. «Si eso es lo que tenemos que hacer, entonces está bien», su voz tembló ligeramente. Anthony no levantó la vista de su teléfono, ya desplazándose por los mensajes. No hubo consuelo, ni abrazo, ni dolor compartido, solo un hombre desapegado y una mujer desmoronándose en silencio, ya sacrificándose por una mentira que no sabía que estaba destrozando su vida. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, Susan permaneció despierta, mirando al techo, susurrando oraciones que no sabía cómo terminar. Susan miró la caja de joyas vacía sobre la cama, sus dedos temblaban mientras agarraba la última cadena de oro que aún no había vendido. Recordó cuando Anthony se la dio, en su cumpleaños hace 4 años, cuando las sonrisas eran genuinas y su risa no resonaba en un apartamento vacío. Ahora, el tintineo de sus joyas cayendo en una bolsa con cierre hermético sonaba como el final de una era. Caminó hasta la casa de empeño del vecindario, aferrando la bolsa a su pecho como si contuviera más que oro, contenía recuerdos, orgullo y pedazos de sí misma. El corredor de empeño apenas la miró antes de ofrecer una fracción de su valor. «Es todo lo que puedo dar», dijo. Ella preguntó, con voz pequeña, «¿Eso es todo?». «¿Lo tomas o lo dejas?», dijo el hombre con frialdad. Ella lo tomó. Con ese dinero, compró arroz, pasta de tomate y algunas verduras. No era mucho, pero les duraría unos días. Cuando llegó a casa, le dolían los brazos por la bolsa y aún más el corazón. Cocinó en silencio, con el estómago gruñendo mientras el aroma del estofado llenaba el aire. En la mesa, Anthony no levantó la vista de su teléfono. «No tenías que esforzarte tanto», murmuró mientras masticaba. Susan ofreció una leve sonrisa. «No es un festín, Anthony. Es solo la cena». Ella no había comido en todo el día. Se dijo a sí misma que era para estirar la comida, pero en el fondo sabía que no podía tragar una comida al lado de alguien que no notaba su desmoronamiento. «Podrías haber ahorrado ese dinero», agregó. «Tenemos que pensar a largo plazo ahora». Ella bajó la vista a su plato vacío. «Vendí mi collar de oro», dijo suavemente. «¿Qué?», preguntó él, finalmente levantando la vista. «¿El que me diste?». «Oh. Bueno, fue inteligente». Y así, volvió a desplazarse. La garganta de Susan ardía. Había esperado al menos un momento de agradecimiento. En cambio, se sintió invisible. Esa noche, tomó las sobras y las guardó como tesoros. Se sentó en la cocina después de que Anthony se acostó,
comiendo una cucharada de arroz frío en la oscuridad, diciéndose a sí misma que era solo una temporada difícil. Pero incluso en el silencio, sintió que su esperanza se agrietaba como hojas secas bajo sus pies. Betty se echó sus largas trenzas sobre el hombro al entrar en el restaurante a la luz de las velas, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol como música. Llevaba un vestido de seda rojo, uno que Anthony había pedido en línea la semana anterior y que había enviado directamente a su apartamento, con una nota, para la reina de mi mundo. Sonrió al acercarse a su mesa reservada, donde Anthony estaba esperando, vestido con una camisa de diseñador impecable y sosteniendo un ramo de rosas. «Llegas tarde», bromeó, dándole un beso en la mejilla. «Tráfico», se rió entre dientes, «pero por ti, me sentaría durante horas». Se rieron como una pareja en un cuento de hadas. Betty no tenía idea de que Anthony tenía una esposa llamada Susan, muriéndose de hambre en casa. Para ella, él era un hombre generoso que había salido de un matrimonio tóxico. «Me alegro de que la hayas dejado», dijo Betty mientras tintineaban sus copas. «Te mereces algo mejor». Anthony se recostó con una sonrisa de satisfacción. Ella no me apreciaba. Me agotaba. Tú me traes paz. Más tarde esa noche, en el acogedor apartamento de gran altura de Betty con vista a la ciudad, Anthony se desplomó en el sofá mientras ella le mostraba ropa nueva que planeaba comprar. «Esta chaqueta es un poco cara, pero está en oferta», dijo, colocando su teléfono frente a él. Él lo miró, apenas parpadeando. «Cómprala. Y compra también los zapatos». Ella se rió y besó su frente. «¿Me mimas?» Él sonrió. «Lo vales». Esa misma noche, hizo otra transferencia de su cuenta de salario destinada a las facturas de su hogar a lo que creía que era la cuenta de Betty. No tenía idea de que se estaba redirigiendo a la cuenta de ahorros conjunta inactiva que una vez abrió con Susan. Betty se deslizó en la cama, acurrucándose contra su pecho. «No eres como otros hombres», susurró. «Eres honesto, dulce y desinteresado». Anthony cerró los ojos y la abrazó. En ese momento, no pensó en las noches de insomnio de Susan ni en su estómago vacío. En el mundo de Betty, era un hombre sin pasado, y a su manera retorcida, esa mentira comenzaba a sentirse como la verdad. Susan se sentó junto a la ventana, zurciendo cuidadosamente el desgarro en la única camisa buena de Anthony, sus dedos moviéndose rítmicamente incluso mientras su mente divagaba hacia las facturas que se acumulaban en el mostrador de la cocina. Cuando Anthony entró más tarde de lo habitual, oliendo a colonia cara, ella hizo una pausa. «¿Alguna suerte con las entrevistas hoy?», preguntó suavemente. Él se burló mientras se quitaba los zapatos. «Han pasado 2 semanas, Susan. Estas empresas son lentas. No es tan fácil ahí fuera». Ella asintió, pero insistió de nuevo, «Tal vez deberíamos revisar juntos los portales de empleo en línea, o puedo ayudarte a actualizar tu currículum». Él espetó, «¿Estás insinuando que no me estoy esforzando lo suficiente?». La dureza en su tono la hizo retroceder. «No, solo», se calló, tragándose sus palabras. Él suspiró dramáticamente. «No sabes lo que se siente ser un hombre que ha fracasado, un hombre que no puede proveer». Su culpa se activó instantáneamente, como si ella fuera la que había causado todo esto. «Lo siento», susurró. «No quería presionarte». Él se sentó frente a ella y tomó su mano, su voz más suave ahora. «Sé que lo dices en serio, Susan, pero tus constantes preguntas me hacen sentir peor. Solo necesito paz, no presión». Ella asintió de nuevo, esta vez con lágrimas brotando en sus ojos. «Seré paciente. Solo quiero ayudar». Él le dio una sonrisa tensa, besó su frente y se retiró al dormitorio. Susan permaneció en la sala de estar, preguntándose cómo podía estar agradecida y vacía al mismo tiempo. Se culpó a sí misma por hacerlo sentir acorralado. Esa noche, encendió una vela porque la electricidad había sido desconectada. Anthony ni siquiera notó la oscuridad mientras jugaba en su teléfono completamente cargado, la pantalla proyectando un brillo en su rostro. Susan observó desde la puerta, con el estómago gruñendo por saltarse la cena de nuevo, pero no dijo nada. En su mente, todavía creía que estaban luchando una batalla juntos. No sabía que él era el que blandía la espada contra ella. Una noche, Anthony se sentó en la sala de estar con su computadora portátil sobre sus muslos, escribiendo cuidadosamente el número de cuenta de Betty.
Ya lo había memorizado, cada dígito grabado en su memoria como una oración. La suave luz azul iluminaba su rostro mientras revisaba la transacción. 150.000, disfrútalo, cariño, murmuró para sí mismo mientras escribía la nota. Con un clic, la transferencia desapareció, y se recostó con un suspiro de satisfacción. No notó el detalle menor, el sistema mostró brevemente un mensaje que decía, transferencia exitosa a la cuenta conjunta 0207, la vieja cuenta conjunta que él y Susan habían abierto en mejores tiempos. Todavía estaba vinculada en el perfil de Betty, una falla administrativa de una época que nunca se molestó en corregir. Asumió que el dinero estaba llegando a Betty como siempre, sin saber que cada transacción estaba llenando lentamente una cuenta que creía que hacía mucho que estaba olvidada. Mientras tanto, Susan, en su camisón y pantuflas, entró en la cocina oscura por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, notó que Anthony cerraba rápidamente su computadora portátil. Trabajando en solicitudes, preguntó suavemente, todavía esperando compartir sus esfuerzos. Él se giró, enmascarando su incomodidad con una sonrisa. Sí, solo enviando más currículums. Ya sabes lo competitivo que es. Susan sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. Estás haciendo lo mejor que puedes. Eso es todo lo que importa. Él asintió, pero la culpa ni siquiera se registró ya. Cuando ella lo dejó solo de nuevo, él volvió a abrir la computadora portátil y volvió a verificar la confirmación. A Betty le encantará este nuevo spa, susurró, ya imaginando su reacción. En algún lugar en el fondo, lo justificaba todo. Susan no lo entendería, se dijo a sí mismo. Era demasiado anticuada, demasiado limitada para hacerlo sentir como un rey. Con Betty, se sentía poderoso. Susan, mientras tanto, todavía se aferraba a los sueños de lealtad, incapaz de imaginar la traición que estaba sucediendo justo debajo de su techo. 2 días después, Susan entró en la sucursal bancaria local con un sobregastado que contenía un extracto de su cuenta conjunta inactiva. No había revisado la cuenta en más de un año. Se suponía que debía estar cerrada, o eso pensaba, pero ayer un impulso curioso la llevó a iniciar sesión después de que su teléfono sonó con una alerta de crédito. Disculpe, le preguntó al cajero, colocando el resguardo en el mostrador. Recibí 2 depósitos aquí esta semana. No he usado esta cuenta en mucho tiempo. El cajero sonrió cortésmente y tomó su información, luego regresó después de verificar. Señora, las transferencias son de una cuenta de salario Zenit que termina en 8421. Susan parpadeó. Esa era la cuenta de nómina de Anthony. Su estómago se apretó. ¿Está seguro?, preguntó, atónita. Sí, señora, los depósitos son legítimos. En realidad, ha tenido varios créditos durante el último mes. Apenas escuchó el resto de la explicación. Sus dedos se aferraron al extracto mientras salía, la confusión y la sospecha remolinándose dentro de ella como una tormenta que se avecinaba. Esa noche, Susan se sentó en el borde de su colchón con su computadora portátil abierta, mirando la lista de depósitos. No podía dormir. Algo no estaba bien. ¿Por qué Anthony enviaría dinero a una vieja cuenta conjunta cuando afirmaba estar desempleado? No tenía sentido. Ella no había tocado el dinero. Se sentía contaminado de alguna manera, como si aceptarlo significara respaldar una mentira que aún no había descubierto por completo. Anthony salió del baño, con una toalla sobre el hombro. ¿Todavía despierta?, preguntó, secándose el pelo. Ella minimizó la pantalla rápidamente. Sí, solo revisando si me perdí algún mensaje sobre listas de trabajo. Él asintió distraídamente y se metió en la cama. Susan cerró su computadora portátil y se acostó a su lado, mirando a la oscuridad. No sentía que el dinero fuera suyo, y sin embargo su corazón sabía que algo no estaba bien. Los depósitos no eran un milagro, eran migajas de pan que conducían a una verdad que no había pedido pero que ya no podía ignorar. Amber estaba parada en la puerta, con la mano todavía presionada contra su pecho mientras asimilaba la imagen de su mejor amiga. Susan se veía pálida, más delgada que antes, con mejillas hundidas y ojos cansados. Su sala de estar estaba desnuda, los cojines hundidos como si llevaran demasiados gritos silenciosos. Susan, susurró Amber, dejando la pequeña bolsa de víveres que había traído. ¿Has estado comiendo algo?
Susan forzó una sonrisa y tomó la bolsa. Por supuesto. Sabes que siempre he comido poco. Amber frunció el ceño, sus ojos escaneando la cocina, donde notó solo un plato secándose en el escurridor y una sola cuchara a su lado. ¿Dónde está Anthony?, preguntó. Salió a revisar una pista de trabajo. Susan se giró demasiado rápido, jugando con el quemador de gas. Ha estado intentando, agregó. Amber se cruzó de brazos. ¿Has perdido peso? ¿Mucho? Y ni siquiera me dijiste que perdió su trabajo. ¿Por qué, Susan? Susan siguió revolviendo una olla de sopa aguada, su voz apenas audible. No quería molestarte. Las cosas están difíciles para todos ahora mismo. Más tarde, mientras estaban sentadas en el pequeño sofá bebiendo té, Amber se acercó y agarró la mano de su amiga. Susan, mírame. Algo no está bien. Te conozco. Nunca te dejarías caer tan bajo a menos que estuvieras tratando de proteger a alguien. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápido y se contuvo. Tal vez simplemente no me estoy manejando bien. Estaré bien. Amber le apretó la mano suavemente. No voy a obligarte a hablar, pero por favor, si algo anda mal, no lo cargues sola. Susan asintió y sonrió agradecida, pero le dolía el corazón. El peso de las mentiras de Anthony se hacía cada vez mayor, y la preocupación de Amber hacía más difícil fingir. Después de que Amber se fue, Susan se sentó en el borde de la cama, pasando los dedos por su anillo de bodas. Su mundo se estaba resquebrajando lentamente, y no sabía si mantenerlo unido o dejar que todo se derrumbara. Pero por primera vez, no se sintió del todo sola. Alguien la vio, y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar a verse a sí misma de nuevo. Betty deslizó su pulgar por la pantalla de su teléfono, subiendo otro boomerang de sí misma bebiendo champán con una bata de felpa, con las piernas estiradas sobre un sillón de terciopelo en un spa de lujo. La leyenda decía, me merezco toda esta suavidad. Esa energía de reina. No lo pensó dos veces mientras etiquetaba la ubicación del spa, mostrando el lujo que Anthony había pagado. Sus notificaciones zumbaban con admiración, sus seguidores comentaban sobre su brillo, su estilo de vida, su hombre misterioso. Betty respondió a uno de los comentarios con un emoji de guiño y escribió, me trata como a la realeza. Nunca me han amado así. Más tarde, posó frente a un espejo de cuerpo entero con sus tacones de diseñador y su nuevo vestido floral, que le enviaron a la puerta esa mañana con una nota escrita a mano dentro, usa esto y piensa en mí. No tenía idea de que el dinero que alimentaba esta vida de ensueño estaba siendo desviado a la misma mujer que creía que ya no estaba en la foto. Mientras tanto, Susan estaba sentada en un cibercafé sofocante, escaneando bolsas de trabajo en línea. Le rugía el estómago, pero lo ignoró, bebiendo lentamente un sobre de agua que compró por 10 nairas. Hizo clic en un enlace de noticias para distraerse y se encontró desplazándose distraídamente por blogs de chismes. Fue entonces cuando una imagen la detuvo en seco. Una mujer estaba sonriendo frente a un coche de lujo, sosteniendo un ramo idéntico al que Susan solía recibir en sus aniversarios, cuando a Anthony todavía le importaba. Se inclinó más cerca, mirando la mano manicurada de la mujer, la pulsera de plata, el vestido de diseñador y la tarjeta asomando del ramo. Se le cerró la garganta. No, susurró, pero algo en su estómago se retorció. No reconoció al hombre al lado de la mujer. La foto no mostraba su rostro completo, solo una mano, una parte de la manga de su camisa y un reloj familiar que le hizo contener la respiración. Ella le había comprado ese mismo reloj a Anthony en su 5º aniversario. Sus palmas se humedecieron mientras cerraba la pestaña, con el pecho palpitando. Todavía no podía confirmarlo, pero la inquietud ya no era un susurro. Estaba gritando para que le prestara atención. La casa se había convertido en un espacio donde la conversación moría en tránsito, las palabras comenzaban pero nunca terminaban, las miradas se encontraban pero rara vez se demoraban. Anthony iba y venía sin explicaciones, su teléfono siempre zumbando, siempre bloqueado. Susan notó cómo ahora dormía con él debajo de su almohada y cómo se volteaba cuando enviaba mensajes de texto. Esa noche, estaba parada en el pasillo cuando él entró, oliendo a colonia cara y recién arreglado. Llegas tarde otra vez, dijo en voz baja. Él no se detuvo. Estaba con un amigo. Búsqueda de trabajo. No empieces.
No estaba empezando, dijo ella, con la voz temblorosa. Solo estaba preocupada. Él se giró bruscamente. Siempre encuentras una manera de hacerme sentir mal. Solo detente. Ya tengo suficiente con lo mío. Susan abrió la boca para hablar, luego la cerró. No había forma de ganar. Cada conversación se convertía en su culpa. Lo vio entrar a su habitación y cerrar la puerta de golpe detrás de él. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Más tarde esa noche, Susan estaba sentada sola en la sala de estar, doblando ropa desgastada con manos temblorosas. La bombilla parpadeaba sobre ella, proyectando sombras inestables en las paredes desconchadas. No recordaba la última vez que Anthony la había tocado con cariño. Sus abrazos estaban ausentes, su risa extinta. Incluso la forma en que la miraba había cambiado, como si fuera solo otra carga que se veía obligado a llevar. Levantó una de sus camisas y la apretó contra su pecho, inhalando el tenue aroma de una vida que ya no reconocía. Desde detrás de la puerta, escuchó risas ahogadas, su voz ligera, coqueta. Estaba en una llamada. Sí, cariño, siempre dices eso, se rió entre dientes. Susan se congeló, sus dedos agarraron la camisa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Regresó de puntillas a su esquina y se sentó sin decir una palabra. Las lágrimas no cayeron esa noche, no porque fuera fuerte, sino porque estaba entumecida. El fuego que alguna vez tuvieron se había reducido a brasas frías, y ella, atrapada entre la negación y el despertar, ya no sabía si avivar las llamas o dejarlas morir finalmente. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas rotas mientras Susan luchaba por levantarse. Su cuerpo se sentía más pesado de lo habitual, su cabeza dando vueltas ligeramente. Mientras se levantaba del colchón, buscó la pared de la cocina para estabilizarse, pero la habitación se inclinó de nuevo, y la oscuridad bordeó su visión. Ignorándolo, hirvió agua para el té. No había suficiente para el desayuno. Abrió el armario y frunció el ceño. Nada. Ni cereales, ni pan, ni siquiera arroz sobrante. Sus rodillas se doblaron, pero se agarró al mostrador. Solo necesito sentarme, murmuró. Se las arregló para alcanzar una silla, pero su respiración era superficial. El hambre, el estrés, la tensión emocional, estaban convergiendo. Momentos después, se desplomó, golpeando el suelo con un golpe sordo. Cuando volvió en sí, estaba en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y una enfermera controlando sus signos vitales. Tienes suerte, dijo la enfermera suavemente. Te desmayaste por agotamiento y bajo nivel de azúcar en la sangre. ¿Cuándo fue tu última comida adecuada? Susan parpadeó hacia ella. Ayer, mintió. La enfermera frunció el ceño. También estás deshidratada. ¿Dónde está tu esposo? Anthony entró en ese momento, con una expresión ilegible. ¿Está bien?, preguntó casualmente. La enfermera lo miró de reojo. Señor Anthony, ¿verdad? Ahora está estable, pero si esto vuelve a suceder, el daño podría no ser reversible. Susan giró lentamente la cabeza. ¿Usaste mi nombre? La enfermera asintió. Sí. El seguro de su esposo cubrió la emergencia, gracias a Dios. Es uno de los buenos. Anthony se puso rígido. Los ojos de Susan se entrecerraron ligeramente. Claro, dijo suavemente. La enfermera los dejó solos. Anthony se sentó junto a la cama, evitando su mirada. Necesitas cuidarte mejor, dijo. Lo hago, respondió ella. O al menos lo intento. Él se frotó la nuca. Te desmayaste. Tuve que salir de una reunión importante para venir aquí. Ella lo miró fijamente. Lamento que mi colapso te haya causado inconvenientes. Él no respondió. Susan giró su rostro hacia la ventana. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La ilusión de una vida compartida se había hecho añicos. Todo lo que quedaba ahora era una mujer tendida en una cama de hospital y un hombre que se había ido hace mucho tiempo, solo que no físicamente. A la mañana siguiente, Susan regresó al banco con una extraña calma nublando su mente. Sus papeles de alta del hospital todavía estaban guardados en su bolso,
pero lo que pesaba más era la sensación de que algo mucho más grande que el agotamiento la había llevado a colapsar. Se acercó a la misma cajera de su visita anterior. Por favor, dijo suavemente, necesito hablar con alguien sobre la actividad en una cuenta conjunta inactiva. La cajera la guió a un escritorio, y pronto un banquero de mediana edad llamado señor Tunde estaba mostrando el historial de su cuenta en la pantalla. Parece que esta cuenta estaba vinculada a las transferencias de nómina de su esposo, dijo después de escanear los datos. La mayoría de los depósitos recientes, estos de aquí, son de una cuenta corporativa de Zenit a su nombre. Susan se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Me dijo que había perdido su trabajo hace más de un mes. El señor Tunde arqueó una ceja. Eso no puede ser. El último crédito llegó hace solo 3 días, todos marcados como salario. El estómago de Susan cayó. Alcanzó el papel y lo escaneó con dedos temblorosos. Todo esto, es de él, susurró. Sí, señora, todo de la misma fuente. Y dado que la cuenta está unida a nombre de ambos, los depósitos se depositan aquí a menos que se actualicen. Susan se recostó en su silla como si alguien la hubiera golpeado con un puñetazo. Pero él ni siquiera sabe que he mantenido esta cuenta abierta, murmuró para sí misma. El señor Tunde vaciló. ¿Tal vez una falla del sistema no actualizó el destino cuando cambió sus detalles? Sucede a veces si no se notifica al banco. Su mente corrió. Anthony había estado financiando a alguien o algo con transferencias regulares, todo mientras ella pasaba hambre, vendía sus joyas y se desplomaba por el hambre. ¿Puede imprimir los últimos 2 meses de transacciones para mí?, preguntó. Por supuesto. Mientras la impresora zumbaba, Susan miró fijamente el logotipo del banco en la pared, con los labios apretados. Las mentiras eran más grandes de lo que pensaba, la traición más profunda de lo que podía haber imaginado. Y el dinero, era un rastro de migajas ahora dispuesto en papel, apuntando directamente a la verdad. Salió del banco, sosteniendo esas hojas como si fueran evidencia en un juicio por asesinato, porque en cierto modo algo había muerto, y lo que quedaba era una mujer a punto de despertar. Susan no podía dormir. Su mente reprodujo el descubrimiento una y otra vez, cada recuerdo retorciéndose en una hoja más afilada. Se sentó en la cama, mirando la silueta de Anthony mientras roncaba plácidamente a su lado, el hombre en el que una vez confió ahora parecía un extraño con un rostro familiar. Las impresiones del banco estaban dobladas debajo de su almohada, un secreto ardiente presionado contra su cuello como fuego. Pensó en cada noche que entraba y mentía sobre las solicitudes de trabajo, cada momento en que se moría de hambre para que él pudiera comer, y cada vez que la hacía sentir culpable para que guardara silencio. Se le cerró el pecho. ¿Había estado ciega, o simplemente demasiado esperanzada? La verdadera pregunta la atormentaba, si nunca perdió su trabajo, ¿a dónde fue todo ese dinero? Los ojos de Susan se dirigieron a su teléfono, cargándose junto a la cama, el mismo que protegía como si contuviera su alma. Por primera vez en años, quería saber qué estaba ocultando su esposo más de lo que temía lo que pudiera revelar. Al amanecer, se deslizó fuera de la cama y se paró junto a la ventana, observando cómo la oscuridad daba paso lentamente a la luz. Se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. El dolor en su estómago ya no tenía nada que ver con el hambre. Más tarde esa mañana, Anthony se estiró y bostezó mientras se levantaba. ¿No dormiste?, preguntó casualmente. Tenía demasiado en mi mente, respondió ella, con la voz plana. Él apenas lo notó. Saldré por un tiempo. Necesito reunirme con alguien que pueda saber de una vacante. Susan asintió. ¿Otro amigo? Él sonrió con suficiencia, sin darse cuenta del filo en su tono. Sí, con suerte uno mejor que el último. Cuando se fue, regresó a las impresiones dobladas y las extendió sobre la mesa. Sus ojos escanearon los números de cuenta, las referencias de pago y las cantidades, algunas tan altas como 200,000. Eran frecuentes, demasiado frecuentes para cualquier necesidad. Esto no era un acto de ahorro o supervivencia. Esto era indulgencia. Se recostó en su silla, mordiéndose el interior de la mejilla. La verdad no solo estaba cerca, estaba arañando su puerta. Pero antes de enfrentarla, necesitaba ayuda, ayuda discreta. Amber no dudó cuando Susan finalmente se derrumbó y compartió lo que había descubierto. Se sentaron en la esquina de un café tranquilo,
el aroma del café flotando en el aire, pero ninguno de los dos tocó sus bebidas. Ha estado enviando dinero a alguna parte, dijo Susan, con la voz firme pero baja. Grandes cantidades. Creo que hay alguien más. La expresión de Amber se oscureció, sus instintos protectores se elevaron. No digas más. Conozco a alguien. Discreto, inteligente y con cero tolerancia para hombres como Anthony. Ese mismo día, Amber le presentó a Susan a Paul, un ex periodista convertido en investigador privado. Era tranquilo, observador y no pedía más de lo necesario. Susan le entregó los extractos bancarios impresos. ¿Puedes rastrear al beneficiario? No quiero suposiciones. Quiero nombres, ubicaciones, la verdad. Paul asintió. Lo tendrás. Dame unos días. Susan lo vio alejarse, una pequeña chispa de esperanza floreciendo dentro de ella, dolorosa pero necesaria. Más tarde esa noche, regresó a casa antes que Anthony. La tranquilidad en el apartamento ya no traía paz, traía preguntas. Abrió su computadora portátil y creó una carpeta llamada Respuestas. Por primera vez, estaba construyendo algo, su caso, su fuerza, su salida. Cuando Anthony entró, ella lo recibió con una sonrisa. La cena está en la estufa, dijo dulcemente. Él parpadeó, sorprendido por su repentina alegría. Eso es considerado, dijo, besándola en la mejilla. Te mereces más, susurró, y él sonrió con suficiencia, ajeno a la frialdad debajo. Esa noche, Susan se acostó a su lado mientras él dormía, el sonido de su respiración ya no era reconfortante. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba calculando, en silencio, con precisión, y pronto tendría toda la verdad que él creía haber enterrado. Pasaron 3 días antes de que Paul llamara a Susan con la información para la que no estaba segura de estar lista pero que tenía que escuchar. Se reunieron en el mismo café, metidos en una cabina con poca luz donde sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su té intacto. Su nombre es Betty Watt, comenzó Paul, deslizando un archivo sobre la mesa. Vive en Lecky, trabaja a tiempo parcial como organizadora de eventos independiente. Ha estado viendo a Anthony durante casi 6 meses. Fotos, registros telefónicos, todo. Incluso eché un vistazo a sus redes sociales. No es exactamente de bajo perfil. Los dedos de Susan se movieron sobre la carpeta antes de finalmente abrirla. Dentro había capturas de pantalla impresas de las publicaciones de Betty, fechas de spa etiquetadas, fotos de cenas y leyendas como mi hombre, mi paz. Su respiración se entrecortó cuando vio una foto de la mano de Betty descansando sobre una mesa, un reloj familiar apenas en el marco. Era el de Anthony. El dolor no la golpeó de golpe, entró como ácido, lento y ardiente. Ella no sabe que está casado, agregó Paul en voz baja, o si lo sabía, es buena para fingir que no lo sabe. Susan cerró la carpeta con cuidado, como para no perturbar a los demonios que había dentro. ¿Estás seguro de que esta es la mujer que recibe el dinero?, preguntó. Paul asintió. El número de cuenta que ingresa Anthony está registrado a nombre de su empresa, pero debido a una falla bancaria, las transferencias van a su cuenta conjunta inactiva. Esa es la única razón por la que te diste cuenta. El corazón de Susan latía con fuerza. Entonces, ella cree que él le está enviando dinero, pero nunca lo ha recibido. Paul le dio una sonrisa sombría. Exactamente. O no lo ha revisado, o él la está apaciguando de otra manera. Supongo que les está mintiendo a los dos. Susan se recostó en la cabina, su mundo de repente más nítido en su traición. Quiero que sigas vigilándolos, dijo con firmeza. Síganlos. Quiero pruebas, no solo para mí, sino para lo que venga después. Paul asintió, recogiendo sus papeles. Lo tendrás. Solo prepárate, Susan. Cuando profundizas lo suficiente, no siempre te gusta lo que encuentras. Mientras él se iba, Susan se sentó allí, sus dedos trazando el borde del archivo. Le dolía el pecho, no solo por el desamor, sino por el peso de la verdad que finalmente se arrastraba hacia la luz. Susan pasó los siguientes días en un estado de inquietante claridad. Cada regreso tardío, cada reunión inventada, cada desaire repentinamente encajaba. Se sentó en su pequeña mesa de comedor, con documentos extendidos como un rompecabezas que ya no podía ignorar.
Los extractos bancarios mostraron transferencias que coincidían con las publicaciones de Betty en las redes sociales. El costoso día de spa llegó la misma tarde en que salió una transferencia de 180,000. La cena a la luz de las velas de la que presumió en línea. Misma fecha, misma cantidad. El patrón era innegable. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que Anthony no solo había sido infiel física o emocionalmente. Había robado de su casa para financiar la ilusión de amor de otra persona, y peor aún, Betty estaba viviendo la vida con la que Susan una vez soñó, sin saber que estaba siendo pagada por un hombre que alimentaba a su esposa con mentiras en lugar de comida. Esa noche, Susan se sentó frente a Anthony en la mesa de la cena. Había preparado gachas de ñame con los últimos ingredientes de la cocina. Él estaba comiendo con poco entusiasmo, desplazándose por su teléfono entre bocados. ¿Alguna vez te preguntas por qué las cosas se sienten mal últimamente?, preguntó, manteniendo su tono ligero. Él no levantó la vista. ¿A qué te refieres? Quiero decir, como si ambos estuviéramos en la misma casa, pero viviendo vidas diferentes. Finalmente la miró, irritado. Estás pensando demasiado otra vez. No podemos tener una comida en paz. Ella sonrió con tristeza. Claro. La paz debe ser más fácil de encontrar cuando estás alimentando dos corazones. Anthony se congeló a mitad de mordisco. ¿Qué se supone que significa eso? Ella se encogió de hombros, levantándose para limpiar la mesa. Nada. Solo un pensamiento. Mientras enjuagaba los platos, sintió una extraña satisfacción. Él no sabía lo que ella sabía, todavía no. Pero pronto lo sabría, y cuando la verdad finalmente se derrumbara, ella no solo estaría sosteniendo acusaciones, estaría sosteniendo pruebas, y no habría escapatoria de eso. Susan comenzó a escribir en un diario cada noche después de que Anthony se quedaba dormido. Comenzó como una forma de procesar la pesadez que presionaba contra su pecho, pero pronto se convirtió en un lugar de estrategia, una hoja de ruta silenciosa para reclamar su vida. Escribió todo lo que sabía, todo lo que había aprendido de Paul y cada emoción que se negaba a morir en su garganta. No hubo arrebatos, ni enfrentamientos, solo furia silenciosa escrita con tinta, página tras página. Él piensa que todavía estoy dormida, escribió una noche, pero ahora estoy despierta. He estado sonámbula a través del dolor, pero esa parte de mí se ha ido. Ya no lloraba en la ducha. Ya no le rogaba a Dios por un milagro. Ella sabía la verdad. El milagro era que había sobrevivido hasta ahora sin romperse, y ahora estaba aprendiendo a luchar. Pasaron los días con Anthony sin darse cuenta. Todavía entraban en la casa esperando una sonrisa, un plato, un beso en la mejilla. Susan no dio ninguna de esas cosas, pero él no se dio cuenta. Ella lo observó desde el otro lado de la habitación mientras se reía por teléfono hasta altas horas de la noche, susurrando dulces tonterías que solían pertenecerle a ella. Su silencio ya no era debilidad, era su escudo. Comenzó a recopilar copias digitales de los extractos, organizándolos, etiquetándolos. Hizo copias de seguridad de las capturas de pantalla que Paul le envió a su nube. Una noche, Anthony le entregó su camisa para que la planchara. Ella miró la tenue mancha de lápiz labial cerca del cuello, un color que nunca usó. Él ni siquiera se dio cuenta mientras tarareaba y se alejaba. Susan sostuvo la camisa por un momento, luego la dobló cuidadosamente y la devolvió sin decir una palabra. Su silencio era más fuerte ahora. Gritaba con la verdad, y pronto hablaría de una manera que él no podría ignorar, una manera que terminaría la farsa de una vez por todas. Susan estaba desplazándose sin rumbo por su teléfono una noche cuando una publicación desconocida llamó su atención. Era Betty otra vez, parada frente a un espejo alto en un restaurante con poca luz. La leyenda decía, con mi hombre, cenas privadas y lugares concurridos. Pero lo que congeló a Susan fue el reflejo en el espejo detrás de Betty, medio visible pero inconfundible, un hombre alto con un traje azul marino, inclinando la cabeza hacia Betty con una sonrisa. Su muñeca estaba apoyada sobre la mesa, y ahí estaba otra vez, ese reloj de pulsera plateado con la correa de cuero negra, el mismo que Susan le había regalado a Anthony en su cumpleaños el año pasado. Su respiración se detuvo. Ella se acercó lentamente, la de la mandíbula, la sombra del corte de pelo, incluso la curva de los dedos. Era Anthony. Soltó el teléfono por un segundo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra.
Ya no era sospecha, era confirmación. No solo le estaba mintiendo, estaba viviendo una doble vida, públicamente, sin temor y cruelmente. A la mañana siguiente, le mostró la imagen a Paul. Él la miró y suspiró, iba a traerte esto pronto. Se están volviendo imprudentes, él cree que nadie está mirando. Susan miró la pantalla y luego cerró los ojos. Está tan cómodo, riendo, cenando, consintiéndola, y yo aquí viendo cómo las bombillas parpadean porque no podemos pagar la nepa. Paul le puso una mano encima de la suya. Tienes todo el derecho a sentirte enojada, pero eres inteligente. Usa esto. La verdad dolerá más cuando venga con recibos. Esa noche, le preparó a Anthony la cena, una sopa de oca con ñame machacado. Puso la mesa con cuidado, encendió una vela e incluso se puso uno de sus vestidos más bonitos. Él entró sorprendido pero complacido. «¡Guau! ¿Qué se celebra?», preguntó. Solo pensé que necesitábamos un momento, respondió ella, sonriendo tenuemente. Mientras comían, ella preguntó, ¿alguna vez extrañas cómo eran las cosas entre nosotros? Anthony se encogió de hombros. Supongo, pero la vida cambia. No podemos ser jóvenes y estar enamorados para siempre. Ella asintió, dejando su cuchara. Es cierto, algunas personas superan a sus parejas, o superan la honestidad. Él se congeló por un momento, luego se rió nerviosamente. ¿De qué se trata esto? Nada, dijo ella dulcemente, solo una cena con un extraño. Susan permaneció despierta mucho después de que Anthony se durmiera, escuchando el ritmo de su respiración mientras sus propios pensamientos rugían como una tormenta. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche a su lado, brillando con mensajes no leídos de Paul, incluyendo una nueva foto de Anthony y Betty comprando en una boutique. Él tenía su brazo alrededor de su cintura, sonriendo como un hombre sin culpa en el mundo. Susan miró la imagen, apretando el dispositivo con los dedos. Cada hueso de su cuerpo quería despertarlo a sacudidas y gritarle la verdad en la cara, gritar, «¡Estás atrapado! Mentiste y lo sé todo». Pero algo la detuvo. Una voz más profunda susurró, «Todavía no. Haz que valga la pena». Se dio cuenta de que no quería rabia, quería precisión. No quería una escena, quería un cierre. Susan se recostó en la almohada y cerró los ojos, dejando que la furia se asentara debajo de su piel como acero frío. Al día siguiente, siguió su rutina habitual. Preparó el desayuno, dobló la ropa y revisó sus correos electrónicos para ver las solicitudes de empleo. Cuando Anthony salió de la habitación, abotonándose la camisa, ella levantó la vista y sonrió levemente. ¿Vas a algún lugar importante?, preguntó. Solo otra pista, respondió él, agarrando las llaves de su coche. Ella se acercó y le ajustó el cuello. Buena suerte. Espero que valga la pena tu tiempo. Él hizo una pausa, estudiándola por un segundo, como si algo en su tono se desvaneciera, pero ella le besó la mejilla y lo despidió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Susan exhaló profundamente y buscó su diario. Pasó a una página nueva y comenzó a escribir, él no sabe que lo he visto. No sabe que lo he visto reír con ella, comprar para ella, abrazarla. Él no sabe que el reloj está corriendo. Sabía que la confrontación llegaría, pero no ahora, no en un momento de calor. Quería que sucediera cuando tuviera el control total, cuando su silencio se convirtiera en una tormenta de la que no pudiera escapar. Por ahora, sonreiría, serviría, esperaría, y cuando llegara el momento, desentrañaría todo con el peso de la verdad, no solo con palabras. Paul se convirtió en el ancla silenciosa de Susan. Cada 2 días, le enviaba actualizaciones, fotos discretas, registros telefónicos, incluso capturas de pantalla del coche de Anthony aparcado frente al apartamento de Betty durante la noche. Ya no se trataba de sospechas, era un portafolio de traición. Cada imagen, cada marca de tiempo, cada ubicación compartida contaba una historia en la que Susan nunca se habría imaginado viviendo. Mantuvo todo cuidadosamente organizado, una carpeta para las transferencias, otra para las ubicaciones y una titulada La gota que derramó el vaso. No se trataba de venganza, se trataba de recuperar su cordura, de negarse a dejar que su sufrimiento pasara desapercibido. Una noche, Paul le envió un vídeo corto, Anthony besando la frente de Betty en el vestíbulo de un hotel. Susan lo vio sin inmutarse.
Las lágrimas no cayeron, ya habían sido lloradas en las noches silenciosas y las cocinas vacías. Ahora, todo lo que quedaba era resolución. Más tarde esa noche, Susan estaba sentada frente a Amber en su sala de estar. «Lo tengo todo», susurró. Amber se inclinó, revisando los archivos que Susan le mostró. «Dios mío», respiró, «realmente cree que es intocable». Susan asintió lentamente. «Ha mentido sobre todo, su trabajo, sus finanzas, incluso nuestro matrimonio. Pero lo que no sabe es que cada naira que intentó enviarle a ella me llegó a mí en su lugar». Los ojos de Amber se abrieron. «¿Hablas en serio?». Los labios de Susan se curvaron en una fría sonrisa. «Cada transferencia. Estaba financiando su traición con mi nombre en la cuenta». Se quedaron sentados en silencio atónitos antes de que Amber finalmente dijera: «Tienes que golpearlo donde más le duele». Susan asintió. «Lo haré, pero todavía no. Quiero asegurarme de que cuando golpee, no haya dudas, ni escape, ni negación. Quiero que pruebe lo que realmente se siente la inanición, el tipo que proviene de perder todo lo que dabas por sentado». La habitación se sintió pesada pero poderosa. Susan ya no era la mujer que se derrumbaba por el hambre, era la mujer que sostenía el arma de la verdad, construida con recibos, cosida con dolor. Y pronto, la usaría. Amber caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar de Susan, con los brazos cruzados con fuerza, la frustración bailando en su rostro. «¿Tienes suficiente, Susan? Tienes más que suficiente. ¿Qué estás esperando?». Susan se reclinó en el sofá, con los ojos fijos en el techo. «Quiero que sea perfecto. Quiero que lo sienta, no solo que lo oiga. Quiero que pierda algo que no pueda reemplazar con disculpas». Amber dejó de caminar. «Pero, ¿y si él siente algo y cubre sus huellas?». «Se está volviendo audaz, Susan. Un movimiento en falso y tratará de reescribir la historia antes de que puedas exponerlo». Susan miró lentamente. «Entonces lo dejaré pensar que todavía es el autor, mientras yo termino el libro». Su voz era tranquila, pero sus dedos torcían el dobladillo de su blusa con fuerza. «No se trata solo de exponerlo, Amber, se trata de recuperar cada pedazo de mí que él trató de borrar». Amber exhaló profundamente y se sentó a su lado. «Has cambiado», dijo suavemente. «No quiero decir eso en el mal sentido. Quiero decir que ahora eres más fuerte, pero tampoco quiero que te pierdas en la venganza». Susan sonrió levemente. «No es venganza, es reconocimiento. Él me hizo invisible. Quiero que me vea cuando todo se derrumbe». Se quedaron sentadas en silencio por un momento antes de que Amber metiera la mano en su bolso y le entregara a Susan una pequeña unidad flash. «Por si acaso tus archivos no están seguros en línea, haz una copia de seguridad de todo aquí también». Susan lo tomó, asintiendo con tranquila gratitud. Esa noche, mientras organizaba las últimas semanas de datos de vigilancia, se dio cuenta de que su miedo se había transformado. Ya no era el tipo que la mantenía callada o la hacía encogerse, se había convertido en un fuego, una quemadura constante y controlada que la guiaba hacia adelante. Anthony todavía entraba por su puerta todas las noches como si nada estuviera mal, ciego ante la tormenta que se formaba silenciosamente debajo de su techo. Pero pronto llovería, y cuando lo hiciera, no quedaría ningún lugar donde pudiera esconderse. Susan entró en el banco una vez más, con el corazón firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de confirmar. Caminó directamente al mostrador de atención al cliente y solicitó una impresión completa y detallada de todas las transacciones en la cuenta conjunta inactiva, que se remontara a 3 meses. «Ciertamente, señora», respondió el banquero, sin darse cuenta de la guerra que se libraba detrás de su comportamiento sereno. Mientras la impresora zumbaba y sacaba páginas de pruebas, Susan permaneció inmóvil, con la espalda recta y los ojos fijos en la bandeja de papel como un halcón. Cuando el banquero le entregó los documentos, ella hojeó cada página lentamente. Cada depósito, fechado, fuente, referencia, contaba una historia de traición disfrazada de nómina. Sus dedos aterrizaron en la transferencia más reciente, hace solo 3 días, 15,000. «Gracias», dijo, guardando los papeles en su bolso. Esto es exactamente lo que necesitaba. De vuelta en casa, colocó los estados de cuenta en la mesa del comedor, alineándolos junto con capturas de pantalla de las publicaciones públicas de Betty.
Las líneas de tiempo coincidían perfectamente, cada cena, cada día de spa, cada juerga de compras. Ya no necesitaba suposiciones, tenía recibos. Anthony regresó más tarde esa noche, ligeramente borracho, con la camisa desabrochada, su sonrisa suelta y engreída. «Adivina qué», dijo, dejándose caer en el sofá, «podría tener una nueva pista pronto. Solo tenemos que aguantar un poco más». Susan sonrió con fuerza desde la cocina. «Son buenas noticias». «Ha sido difícil, ¿no?». Él se rió entre dientes. «No tienes idea». Sus ojos se dirigieron a los estados de cuenta impresos sobre la mesa, ahora ocultos debajo de un mantel doblado. «Oh, creo que sí», susurró. Esa noche, no dijo una palabra mientras comían, pero el silencio entre ellos ya no estaba lleno de impotencia, estaba lleno de preparación. Le había mentido, la había matado de hambre, la había humillado, pero lo que no sabía era que toda su red de engaños había sido impresa, respaldada y cuidadosamente ordenada, esperando el momento perfecto para ser revelada. A la mañana siguiente, Anthony estaba parado frente al espejo, ajustándose el cuello. «Voy a salir de nuevo», dijo casualmente. «El amigo del que te hablé quiere reunirse para desayunar». Susan se acercó y lo ayudó a enderezar los botones. «¿Sigues buscando trabajo, preguntó suavemente. «Por supuesto», respondió, agarrando su maletín. «Sabes que estoy haciendo todo lo que puedo». Ella inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos fijos en los de él. «Te creo», dijo con una calidez que enmascaraba todo lo que hervía a fuego lento debajo. Él le besó la mejilla y se fue, completamente inconsciente de que todo el plan del desayuno era otra mentira que pronto desmantelaría. Cuando la puerta se cerró tras él, Susan exhaló. «Te estás quedando sin historias, Anthony», murmuró. Volvió a la mesa del comedor y sacó los documentos de nuevo. Estaban listos, cuidadosamente ordenados, etiquetados y grapados, como evidencia para una sala de audiencias que aún no había construido. Más tarde ese día, Susan se sentó junto a la ventana escribiendo en su diario mientras bebía té. Sus palabras habían cambiado, ya no eran efusiones emocionales sino declaraciones. Él miente como respira, pero ahora respiro a través de la verdad. No rogaré por amor. No rogaré por honestidad. Esa noche, Anthony regresó, fingiendo agotamiento. «Todavía no hay ofertas», gruñó. Susan asintió. «Tal vez algo mejor está por venir. La vida tiene una manera de revelar lo que ha estado oculto». Él asintió con la cabeza, ajeno a su doble significado. Mientras se dirigía al dormitorio, ella se quedó atrás, mirando al vacío. El hombre con el que se casó era ahora una máscara, una versión pulida de un mentiroso, demasiado cómodo en su propia fantasía. Pero ahora ella tenía la clave para desenmascararlo. No gritaría, no rogaría. Cuando la verdad saliera a la luz, no tocaría, derribaría la puerta. Susan pasó la tarde preparando una sopa de oca con pescado ahumado, y su favorito. Limpió la casa, planchó su ropa e incluso colocó una vela perfumada sobre la mesa. Había algo ceremonial en la velada, como un preludio silencioso a una tormenta. Cuando Anthony regresó a casa, se detuvo en la puerta, confundido por el agradable aroma y la cálida iluminación. «¡Guau!», murmuró, «¿qué se celebra?». Susan sonrió desde la cocina. «No, solo pensé que prepararía algo especial esta noche». Él asintió, quitándose los zapatos y estirándose. «Bueno, esto es una sorpresa. Podría acostumbrarme a esto de nuevo». Ella no respondió, solo sirvió la sopa en su plato y lo colocó frente a él. Comieron con avidez, tarareando con aprobación. «Todavía lo haces mejor que nadie», dijo con la boca llena. Ella se sentó frente a él, juntando las manos. «Son las pequeñas cosas las que importan, como saber a quién estás alimentando». Anthony se rió entre dientes y tomó más ñame machacado. «Exactamente. Por eso eres única, nena». Ella lo estudió, observando cada movimiento de su muñeca, cada mirada a su teléfono, cada mentira que se escondía detrás de sus ojos. «Qué curioso», dijo lentamente, «estaba revisando algunos documentos bancarios hoy». «¿Recuerdas nuestra antigua cuenta conjunta?». Su mano se congeló en el aire, y por un breve segundo, su rostro se contrajo. «¿Eso?». «Pensé que la habíamos cerrado», respondió,
tratando de sonar casual. Susan se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. Aparentemente no, e interesantemente, ha estado bastante activa todo el tiempo. Pensé que estábamos en quiebra. Él tragó saliva y apartó la mirada. Debe ser un error o algo así. Los bancos se equivocan todo el tiempo. Susan inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué los errores coinciden con las fechas en que tu amiga estaba teniendo un día de spa o comprándose zapatos nuevos? Su cuchara cayó al plato, su apetito repentinamente desaparecido. Ella se levantó, recogió los platos y sonrió. No te preocupes, Anthony. Yo terminaré los platos. Ya has hecho un desastre en otra parte. Caminó hacia la cocina con calma, mientras él se sentaba congelado, dándose cuenta de que el suelo debajo de él ya no era estable. Más tarde esa noche, el silencio en el apartamento era pesado, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Anthony se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano pero incapaz de desplazarse. Susan estaba de pie junto al armario, quitándose lentamente sus pendientes, sus movimientos elegantes, precisos. Susan, dijo finalmente, con voz baja, ¿podemos hablar? Ella se giró ligeramente. ¿Hablar de qué? Del trabajo que nunca perdiste, del dinero que redirigiste a ella, o del matrimonio que abandonaste mientras yo me desmayaba de hambre. Sus hombros se desplomaron. No quise que llegara a ser tan malo. Estaba confundido. Sus ojos ardieron. ¿Confundido? No confundes a tu esposa con tu amante durante 6 meses seguidos, Anthony. Él se levantó, con las manos extendidas. ¿No entiendes? No, interrumpió bruscamente, tú no entiendes. Te vi entrar aquí con promesas vacías mientras le entregabas mi vida como un recibo de regalo. Caminó hacia su cajón y sacó la carpeta, arrojándola sobre la cama. Aterrizó con una bofetada. Registros bancarios, transferencias, marcas de tiempo, fotos, todo. Te dejé ahorcarte con la misma cuerda que usaste para estrangular mi dignidad. Él abrió la carpeta, con los ojos escaneando la evidencia condenatoria, y el color se le fue del rostro. Contrataste a alguien para que me siguiera, susurró. Hice lo que me obligaste a hacer. Protegí lo poco que me dejaste. Se irguió, con la voz firme. Me hiciste sentir como si estuviera loca, como si no fuera suficiente, pero yo nunca fui el problema. Tú lo eras. Anthony se sentó de nuevo, con la respiración temblorosa. Yo, ni siquiera sé qué decir. Susan lo miró fijamente, con su expresión desprovista de lágrimas. Entonces no digas nada. Deja que la verdad hable. Tiene una voz más fuerte que la tuya. Se giró y salió de la habitación, el portazo resonando como un trueno. Anthony permaneció sentado, destrozado, sabiendo que este no era solo el final de la conversación, era el final de la ilusión. 2 días después, Betty se reclinó en su sala de estar, hojeando su teléfono, esperando que Anthony respondiera a los mensajes que le había enviado esa misma mañana. Se había vuelto distante recientemente, y aunque lo atribuyó al estrés laboral, algo en su silencio la inquietaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensajero que tocaba la puerta. Entrega para la señorita Betty Woke, dijo el hombre, entregándole un sobre marrón sellado. Ella lo firmó y cerró la puerta, la curiosidad crecía en su interior. Era una unidad flash y una nota en escritura pulcra, has estado viviendo una fantasía financiada por una mentira. Reproduce los archivos. Ella frunció el ceño pero insertó la unidad en su computadora portátil. Uno por uno, los archivos se abrieron, fotos de transferencias bancarias, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales junto a fechas de transacción coincidentes, vídeos de ella y Anthony entrando en hoteles, y luego el golpe en el estómago, estados de cuenta que mostraban que el dinero nunca se le envió. Cada naira que pensó que recibió nunca le había llegado realmente. Sus manos temblaban mientras veía acumularse la evidencia, y luego llegó la carpeta final, etiquetada como la esposa. Había un vídeo. Mostraba a Susan de pie con calma frente a la cámara. Para Betty, dijo con tranquila fuerza, no te odio, pero siento lástima por la versión de ti que pensó que fue elegida. Nunca me dejó, simplemente nos traicionó a ambos. Considera esto tu verdad. Haz con ella lo que debas. Betty cerró la computadora portátil de golpe, con el pecho agitado.
Agarró su teléfono y marcó el número de Anthony. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, todavía nada. Finalmente, envió un solo mensaje: me convertiste en tu arma, pero ahora veo claramente. Pierde mi número. Eliminó su contacto, lo bloqueó y arrojó su teléfono en el sofá. La habitación giró cuando la humillación se instaló. Los regalos lujosos, las cenas románticas, todo fue tomado prestado del sufrimiento de otra persona. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, dándose cuenta de que no había sido más que una distracción vestida de reina, y ahora la corona se había hecho añicos. Anthony estaba parado fuera del apartamento de Betty esa noche, con sudor formándose a lo largo de su línea del cabello a pesar de la brisa fresca. Ya había tocado 2 veces, pero las luces permanecían apagadas y las cortinas corridas. Marcó su número de nuevo. Ningún timbre, solo correo de voz. Betty, devuélveme la llamada, por favor. Necesitamos hablar, dijo, con la voz baja por el pánico. Un vecino pasó por allí y le echó una mirada de soslayo. Se mudó esta tarde, dijo la mujer. Hizo que 2 transportistas vinieran a recoger todo. No dejó rastro. Anthony parpadeó. ¿Se mudó? Sí, asintió la mujer. No se despidió. Parecía haber visto un fantasma. Se alejó de la puerta, con la mente dando vueltas. Se estaba desmoronando. Todo. Corrió hacia su coche y revisó sus mensajes de nuevo. Nada de Betty, pero lo que le llamó la atención fue un número desconocido que le había enviado una sola imagen, una instantánea de los registros de transferencia bancaria que Susan le había mostrado días antes. Debajo, un mensaje: lo que está oculto siempre encuentra la luz. De vuelta en casa, se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su amante se había ido, sus mentiras habían sido expuestas, su esposa estaba en silencio. Las paredes se sentían más estrechas, el silencio insoportable. Entonces sus ojos captaron su teléfono zumbando de nuevo, una nueva notificación de publicación. Era Betty. Había publicado una pantalla negra con letras blancas: las mentiras rotas no pueden financiar el lujo para siempre. Buen descarte. La leyenda no decía nada más. Su corazón se hundió. Nunca pensó que se iría, no así, no después de todo lo que hizo por ella. Pero ahora entendía. Betty no solo estaba enojada, se sentía traicionada, utilizada. Creía que había estado viviendo su propio cuento de hadas, sin darse cuenta de que era solo un peón en una vida que nunca le perteneció. Anthony caminaba de un lado a otro por la habitación, respirando con dificultad. «¿Puedo arreglar esto?», murmuró. «Me disculparé, haré que Susan entienda». Pero en el fondo sabía que no había vendas para este tipo de herida, no cuando la traición había magullado cada parte de una mujer que ya había sangrado demasiado. Susan esperó hasta que Anthony salió de la casa a la mañana siguiente antes de sacar la última caja de debajo de la cama. Todo estaba empacado ahora: su ropa, libros, documentos importantes, incluso la foto de la boda que una vez se sentó con orgullo en la repisa de la chimenea. No quería dejar ni un solo rastro de sí misma atrás. La sala de estar parecía vacía sin sus cuidadosos toques. Las cortinas ya no fluían como antes, y el aroma de lavanda que una vez amó había sido reemplazado por una amarga quietud. Colocó el sobrefinal en la mesa del comedor. Dentro había una carta dirigida a Anthony, junto con copias de las transferencias bancarias, su informe médico de su colapso en el hospital y el registro de los archivos de vigilancia. Su escritura era firme, su mensaje claro: dejé la cuenta intacta. No te quité nada más que mi libertad. Espero que te haga darte cuenta de lo que valía. No fue venganza, fue liberación. Apagó las luces, echó una última mirada a la casa y cerró la puerta con llave tras ella. Amber estaba esperando afuera en su coche. Susan se deslizó en el asiento del pasajero, exhalando profundamente. ¿Estás segura?, preguntó Amber. Susan asintió. He terminado de jugar a las casitas en un lugar que nunca se sintió como un hogar. Mientras se alejaban, Susan no miró hacia atrás. Había llorado su matrimonio mucho antes de decidirse a marcharse. Dentro del apartamento, Anthony regresó horas más tarde, tarareando una melodía, solo para encontrar silencio. Las luces estaban apagadas, el dormitorio medio vacío y la cocina desprovista de cualquier rastro de cena. Llamó:
Susan, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Sus ojos se posaron en el sobre la mesa. Lo abrió, y con cada página, la sangre se le fue del rostro. La finalidad fue absoluta. Se tambaleó hacia una silla, con la cabeza entre las manos, la comprensión se estrelló como una ola. Se había ido, y por primera vez entendió que no se había ido por lo que él hizo, se fue porque él nunca la vio realmente mientras ella todavía estaba allí. Susan subió su maleta por las escaleras hasta la habitación de huéspedes de Amber, cada paso sintiéndose más ligero que el anterior. No era mucho, un espacio modesto con una cama suave, cortinas de color amarillo pálido y un pequeño escritorio, pero era suyo. No contenía fantasmas, solo posibilidades. Esa noche, desempacó lentamente, colocando su diario junto a la ventana y sus documentos en un cajón. Amber entró con una bandeja de arroz joyoz caliente y plátano frito. No tenías que hacer esto, dijo Susan. Quería hacerlo, respondió Amber suavemente. Has pasado demasiado tiempo sirviendo a todos los demás. Deja que alguien te sirva a ti para variar. Susan sonrió, con los ojos llorosos. Por primera vez en meses, comió hasta que estuvo llena, su cuerpo recordando lo que se sentía la nutrición. Durmió esa noche sin miedo, sus sueños ya no atormentados por la traición sino floreciendo con una tenue esperanza. Por la mañana, se sentó junto a la ventana y abrió su computadora portátil. Comenzó a solicitar trabajos de nuevo, puliendo su currículum, reconectándose con antiguos colegas que siempre habían admirado su profesionalidad. Uno respondió al instante, ofreciéndose a programar una entrevista. Susan parpadeó ante el mensaje, luego sonrió. Tal vez la vida no me ha pasado de largo después de todo, murmuró. Más tarde, salió a caminar con Amber, la brisa fresca contra su piel, la risa elevándose entre ellas como en los viejos tiempos. Ya no habló mucho sobre Anthony, se había convertido en un nombre en un capítulo cerrado, relevante solo como una lección, no como un destino. Cuando regresó a casa, escribió en su diario, hoy me sentí viva de nuevo, no porque alguien me amara, sino porque me elegí a mí misma. Susan no sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. Caminaba hacia él con nada más que la verdad en su corazón y la libertad en sus manos. El café era tranquilo esa tarde, escondido del caos de la ciudad. Susan estaba sentada en una mesa de la esquina junto a la ventana, con su postura compuesta, sus manos envueltas alrededor de una taza de té caliente. Había aceptado reunirse con Anthony una última vez, no para la reconciliación, sino para el cierre. Cuando llegó, se veía visiblemente envejecido, ojos hundidos, barba descuidada, movimientos inseguros. Susan, dijo suavemente, como si el nombre en sí mismo tuviera peso. Ella asintió pero no dijo nada. Se sentó frente a ella, moviéndose nerviosamente. Lo he perdido todo, comenzó. Betty se ha ido, la casa se siente como una tumba. ¿Yo? No me di cuenta de cuánto daño causé hasta que fue demasiado tarde. Ella lo miró, con una expresión ilegible. Te diste cuenta cuando el silencio se hizo más fuerte que mi presencia. Él se estiró a través de la mesa, su voz apenas un susurro. No merezco el perdón, pero quiero decir que lo siento por cada mentira, por matarte de hambre de amor, comida, respeto. Fui un cobarde. Susan retiró suavemente su mano. No solo cometiste errores, Anthony, tomaste decisiones, una y otra vez. Yo era tú, tu esposa, y me dejaste desmoronarme mientras pintabas una fantasía con alguien más. Él parpadeó, tragando saliva. Te echo de menos. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Extrañas a la mujer que te soportó, pero ella ya no existe. Hubo una larga pausa antes de que continuara, su tono tranquilo pero definitivo. Alimentaste a otra mujer mientras yo moría de hambre. Eso no es algo que arregles con lágrimas. Él bajó los ojos, como si la verdad fuera demasiado pesada para sostenerla. Susan se levantó lentamente, colocando algunas notas de Naira sobre la mesa para su té. Te deseo sanación, dijo suavemente, pero tendrás que encontrarla sin mí. Se alejó con gracia, su corazón ya no pesado por la ira o el dolor, solo por la claridad. Pasaron los meses, y el mundo cambió alrededor de Susan como un amanecer lento. Había conseguido un nuevo trabajo en una editorial, donde su talento era respetado y su presencia valorada.
Sus días ya no se medían por la supervivencia sino por el propósito. El apartamento en el que ahora vivía llevaba su calidez, plantas junto a la ventana, ya suave por las noches, un escritorio donde su diario se había convertido en un manuscrito titulado Cuando el silencio grita. Había comenzado a escribir su verdad, no solo para sanar sino para ayudar a otras mujeres a encontrar sus voces. Ya no había lágrimas nocturnas, ni más hambre royendo su espíritu. Cocinaba para sí misma ahora, se vestía para sí misma y sonreía a su reflejo no porque alguien le dijera que lo hiciera, sino porque finalmente creía que valía la pena verla. Un domingo por la mañana, caminó por un mercado local, sus pasos ligeros, la risa resonando mientras regateaba con un vendedor de pimientos. «Tienes un buen espíritu», dijo la mujer, «has pasado por una tormenta, puedo decirlo, pero saliste oro». Susan sonrió, haciendo una pausa por un momento. «Sí», respondió, «salí como mi propio rescate». Esa tarde, Amber la visitó con buenas noticias, el libro de Susan había sido aceptado por un editor notable. Bailaron descalzas en la sala de estar como niñas, sin cargas, sin cadenas. Esa noche, Susan escribió la última entrada de su diario: «No lo sobreviví, me encontré a mí misma a pesar de él. Dejé ir, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería más, y ahora lo tengo. No está en una persona, está en mí». Cerró el libro, apagó la lámpara y se deslizó debajo de sus sábanas. La mujer que una vez rogó por migajas ahora vivía en abundancia, no de cosas, sino de paz, autoestima y verdad. Y en esa habitación tranquila y llena, sonrió, no para nadie más, solo para sí misma. Aquí está el versículo bíblico para la historia, Proverbios 12 y 19. Los labios veraces perduran para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento. Este versículo habla directamente del contraste entre la silenciosa integridad de Susan y el engaño de Anthony. Si bien las mentiras pueden prosperar por una temporada, finalmente colapsan bajo el peso de la verdad. La resistencia de Susan, impulsada por la paciencia y la verdad, triunfó sobre la traición. Moraleja de la historia. Cuando una persona ve traición y engaño en una relación, puede florecer brevemente, pero eventualmente, la verdad encuentra su voz, y habla más fuerte que cualquier excusa. Nunca confundas el silencio con la debilidad. El corazón que se rompe en silencio puede reconstruirse en algo más fuerte, más sabio e intocable. El viaje de Susan nos enseña que la dignidad no se encuentra en cuán fuerte respondes, sino en cuán grácilmente te levantas. La traición puede herir, pero con verdad, paciencia y coraje, la curación puede conducir a la libertad, y a veces, un nuevo comienzo es la victoria más ruidosa de la vida. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios, deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. También comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.